Así que quiero que vayan a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, pero yo voy a hacer énfasis en el versículo 7 más adelante, porque este es el tema. Pero quiero leer el versículo 1 con ustedes, porque hemos estado hablando, ¿verdad que sí? La serie de mensajes, de más de 8 mensajes que hemos estado hablando acerca de la venida del Señor. Y una de las cosas que el versículo 1 dice, Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, este versículo no lo hemos tocado en todos los programas online que hemos tenido, pero dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Así que pareciera ser que en la iglesia de Tesalónica, después de las tremendas revelaciones que el apóstol Pablo había estado dando en la primera carta a Tesalonicenses acerca de la venida del Señor, era tanta la prueba, porque la iglesia de Tesalónica, en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo estas cartas, está recibiendo una tremenda persecución de parte del imperio romano, de parte de Nerón especialmente. Y una de las cosas increíbles que uno ve es que la iglesia recibe la primera carta de Tesalónica y cuando leen acerca de la venida del Señor en el capítulo 4, versículo 13 y capítulo 5 en adelante, como que mucha gente comenzó a pensar de que ya estaban viviendo lo que por muchos pasajes en el Antiguo Testamento la palabra había llamado, porque así le llamaba la palabra en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Joel capítulo 2, así lo llamó, en el libro de los Hechos, en Apocalipsis 6, en Segunda de Pedro, que son los capítulos que vamos a estar estudiando. Ese acontecimiento que Tesalonicenses está hablando acá, está hablando de un acontecimiento que pareciera ser la venida del Señor que hemos estado hablando, pero que no lo es. Y eso es lo que yo quiero que ustedes esta noche aprendan en nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 es la venida del Señor. ¿Se recuerdan? La Escritura enseñaba en ese capítulo 4 que la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y la Escritura dice que el Señor vendrá por su iglesia y nosotros, dice, la palabra que se usa ahí en el original es garpazo, que significa arrebatamiento, que significa sacar así rápidamente de la tierra. La Biblia dice que esa venida que está anunciando Tesalonicenses capítulo 4, la venida del Señor por usted y por mí, será, oiga eso, en secreto. En secreto, hermano amado, porque definitivamente el Señor, les decía yo en las enseñanzas pasadas, lo que está haciendo es venir a visitar a su iglesia. Y la Biblia dice, no me quiero quedar tanto en ese pasaje, que luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos resucitados para recibir al Señor, decíamos, en el aire. Y ahí estaremos por siempre. Así que la segunda venida del Señor, para que lo entendamos, está desdoblada en dos partes. Una es venir, la venida esa en secreto, no se posa el Señor en la tierra, así que no, dice que se queda en el aire y nosotros vamos al encuentro con Él. Esa primer venida es para toda la iglesia que está esperando escapar del día del Señor que está anunciando Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Por eso es importante que lo entendamos. La iglesia sabía de la venida del Señor en secreto. La iglesia sabía que los muertos en Cristo resucitarían primero y luego serían ellos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero les vino tan tremenda tribulación que como conocían los pasajes de Joel capítulo 2, por ejemplo, que hablan del día del Señor, ellos creían
que aparte de la revelación que habían tenido del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ya estaban viviendo el día del Señor. Y el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Tesalonicenses para explicar que no. Cuidado con eso. Dios había prometido por medio de su palabra, y el apóstol Pablo también lo escribe, que Él nos iba a librar del día del Señor, porque el día del Señor, que no es lo mismo que la venida de Jesucristo por su iglesia, ese día es un trato especial que Dios tiene profetizado en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, para Israel y las naciones de la tierra. En otras palabras, la venida en secreto de Jesús por nosotros ni siquiera estaba mencionado en el Antiguo Testamento. Es algo que el apóstol Pablo tiene revelación y por eso es el que más escribe de ese acontecimiento, es el apóstol Pablo. Pero aquella gente que había escuchado aquel capítulo 4 de Tesalonicenses 1, creen que ya están en el día del Señor por las grandes tribulaciones que están teniendo. Y mucha gente, la Escritura dice que mucha gente fue turbada en su corazón porque cómo asociaban el día del Señor con la venida que el apóstol Pablo les había enseñado en secreto a buscar a su iglesia. Y ahí es donde escribe en el capítulo 2, versículo 1 de segunda de Tesalonicenses, y es lo que hemos leído. La Escritura dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del encuentro en secreto, y de nuestra reunión en el aire con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por cartas, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo en esta carta quiere separar bien claro, una cosa es la venida de Cristo a buscar a la iglesia, que yo se lo he dicho a usted y se lo he estado enseñando. No digamos que es el fin del mundo. El mundo no se está acabando, el mundo seguirá, hermano amado, el mundo seguirá después de que la iglesia sea llevada al cielo. El mundo seguirá un tiempo de 7 años de gran tribulación que está profetizado en el libro de Apocalipsis que vivirá la tierra. Y oiga, ese mundo de tribulación juntamente con el pueblo de Israel, a eso Dios le llama, a ese periodo Dios le llama el día del Señor. Así que el primer principio que yo quiero que ustedes entiendan es que el día del Señor, que habla el versículo 2 del capítulo 2, y al cual Pablo le dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera que el día del Señor está cerca. Él dice con claridad, antes de que venga el día del Señor, con respecto a eso, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, antes del día del Señor, se irá la iglesia a las bodas del Cordero, mientras en cielo gozamos de 7 años, hermano amado, de fiesta en las bodas. En la tierra, paralelamente, hay 7 años de gran tribulación. Pero aún después de esos 7 años de gran tribulación, no es el fin del mundo. La Escritura dice que después de esos 7 años, que usted los va a aprender después cuando enseñemos Apocalipsis, que para mí, Apocalipsis, yo siempre lo enseño de esa manera, es la revelación de las 70 semanas de Daniel, las cuales ya se cumplieron 69, y falta una sola semana de 7 años, que es la gran tribulación. Apocalipsis habla de esas 70 semanas de Daniel no reveladas, cómo serán todos esos acontecimientos. Así que el día del Señor, para que vayamos aprendiendo, es un tiempo como el tiempo de gracia que estamos viviendo, es un tiempo donde el tiempo de gracia comenzó desde que la iglesia fue establecida hasta el último salvo que, hermano amado, entrará a la plenitud para que de ahí la iglesia sea levantada.
Pero oiga esto, la Escritura dice con total claridad de que ese día del Señor, y acá está hablando el apóstol Pablo, no vendrá, dice, como ellos lo estaban pensando. Porque de seguro, según lo que acá está escrito, habían cartas, dice, ni por carta, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta. Así que en medio del pueblo de Dios había un movimiento por la persecución, que ya venían los juicios de Dios, que ya se estaba a punto de acabar el mundo, de que ya estaba todo finalizado. Y oiga, la realidad es que hoy todavía vivimos el espíritu. La realidad es que hoy todavía hay gente, hermano amado, que en vez de proyectar su vida por fe en el nombre poderoso de Jesús, está esperando o está pensando siempre escapar de las responsabilidades que tenemos sobre la faz de la tierra. La iglesia siempre, desde que fue iglesia, tuvo la expectativa, le llamo yo, de que el Señor en cualquier momento volverá. Pero así como Israel tuvo revelación de aquellas famosas 70 semanas de Daniel para la visita del Mesías príncipe que iba a entrar a Jerusalén, así nosotros también, la Biblia dice que Dios no hará nada así que lo revele a sus santos los profetas. Y absolutamente todo lo que estamos viviendo, se lo he dicho, son preludios, son acontecimientos, son anunciamientos acerca de este día que la iglesia de Tesalónica estaba temiendo y que el apóstol Pablo tiene que traer revelación. La Biblia dice, el día del Señor se acerca, decían ellos. Y el apóstol Pablo decía, nadie, versículo 3, por favor, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. Nadie, absolutamente nadie os engañe. En otras palabras, había entrado un temor terrible en la iglesia de Tesalónica. Había entrado un temor horroroso, aunque ellos tenían revelación de parte de Dios de lo que era iglesia amada, la venida del Señor, porque ya se lo habían anunciado. Las persecuciones como la que hoy estamos viviendo, los desiertos, las pandemias, las guerras, los rumores, oiga, de guerra, la destrucción de los hombres. Es increíble todo lo que uno puede encontrar en internet, el pensamiento de por qué es esto, por qué aquello. Pero la realidad es que el apóstol Pablo dice acá, del día del Señor nadie os engañe de ninguna manera. En el versículo 1 él dice, con respecto a la venida de él en secreto y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no se muevan de ese pensamiento. Yo sigo creyendo lo mismo. ¿Por qué sigo creyendo lo mismo? Porque la palabra del Señor lo enseña. El Señor nos librará del tiempo malo que viene. Y eso mismo lo había enseñado el apóstol Pablo. Yo quiero que ahí medite el texto que le voy a dar. La Escritura dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que no hemos tocado también, dice ahí, y esperamos desde los cielos a su Hijo. Para aquellos que creen que Jesús nunca más volverá, ese texto es tremendo. Porque dice, esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Ahora, ¿para qué estamos esperando? Yo estoy tratando de ser pausado para que me entienda. No lo estamos esperando para el día del Señor, que es tiempo de juicio. No, lo estamos esperando de los cielos, porque esa fue la promesa que Jesús, hermano, por medio de sus ángeles en Hechos capítulo 2 nos dio y nos enseñó. Cuando Él parte en aquella nube hacia el cielo, los ángeles del Señor vinieron a aquellos varones galileos y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Ese mismo Jesús, les dijeron, así como se fue, así volverá. Así que cuando el apóstol Pablo comienza a traer revelación de la venida del Señor, el primer texto que habla de la venida del Señor en ese libro no es el capítulo 4, sino que es el capítulo 1. Y él en ese versículo 10 dice, esperamos de los cielos a su Hijo.
al cual resucitó de los muertos. Pero oiga esto, al cual resucitó de los muertos, y mire lo que dice el texto, quien nos librará de la ira venidera. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo? Estamos esperando que Jesús vuelva. Ese Jesús que resucitó de los muertos, Él va a volver y Él nos librará de la ira venidera. Póngale a esa ira venidera el día del Señor. Por eso el apóstol Pablo no quería que la iglesia confundiera las tribulaciones, los momentos de angustia, las pestes, las guerras que habían en la época de la iglesia de Tesalónica con aquel gran día que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que vendría sobre las naciones del mundo, porque no tenía nada que ver el día del Señor con la venida en secreto del Señor. El mundo, hermano amado, no está esperando a Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo la que está esperando que se cumpla ese versículo 10. Esperamos de los cielos al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos. ¿Y quién nos librará de la ira venidera? Así que el apóstol Pablo ya había enseñado del día del Señor. Ahí le llama la ira venidera. Y cuando escribe de el Jesús volviendo a buscar a la amada, a buscar a la esposa para ir a 7 años de bodas en el cielo, se pone el apóstol Pablo a escribir rápidamente esta carta y les dice, yo quiero que ustedes entiendan que nadie les engañe de ninguna manera que el día del Señor está cerca. Y da revelaciones, porque a mí me encanta la Biblia porque da revelaciones. Y dice, porque no vendrá. Entonces hay gente que confunde esos textos y esos términos. No vendrá entonces. No vendrá el día del Señor, el día del juicio. El juicio que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, versículo 10, capítulo 1, está diciendo que el que resucitó lo estamos esperando que baje del cielo para que nos libre de la ira venidera, que es el día del Señor. Pero Pablo dice, ese día del Señor no vendrá sin que antes vengan 3 cosas. Venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Así que el día del Señor viene porque se está levantando. Oiga lo que le digo, por favor. Ese hijo de perdición, esa manifestación del hombre de pecado que se manifiesta en un tiempo horroroso de apostasía sobre la faz de la tierra. Acá la iglesia ya se fue con el Señor, ya vino al Señor a llevarla. Comenzó el día del Señor acá, pero oiga, desde el momento en que comienza el día del Señor, se levanta en la tierra un hombre. Y se levanta un hombre, una manifestación, dice acá, del hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia en Apocalipsis a este hombre le llama la bestia. La Biblia, en la escritura, a este hombre le llama el hijo de Satanás. Pero es importante que entendamos estas cosas, porque este hombre se levanta y lo que quiere, dice el versículo 4, es oponerse, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios ahí en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Iglesia amada, entendamos por favor. Estos tiempos nosotros ya no los vamos a estar viviendo. Y eso fue lo que realmente Joel en el capítulo 2, por favor, quiero que lo note, Joel capítulo 2 está escribiendo el profeta cuando habla acerca de este día del Señor.
Mire cómo dice la escritura en ese pasaje tremendo del 2:30 de Joel. Dice, leamos desde el 28. Y después de esto, lo asociamos con Pentecostés este versículo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero mire lo que dice, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que vea el día grande y espantoso de Jehová. ¿Acaso no hace 2 meses, 1 mes y medio atrás, y hace unos meses atrás y años atrás, han aparecido, hermano amado, en el horizonte de las noches de la tierra lunas rojas? Lunas que pareciera que están destilando sangre. Y las hemos asociado porque son señales definitivamente en los cielos, porque la Biblia dice que habrán señales en los cielos, que son, hermanos, señales de que se está acercando todo este acontecer. Se está acercando lo que este pasaje dice con claridad acá. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová es lo que Tesalonicenses y Segunda de Pedro hablan acerca del día del Señor. Pero nosotros no vamos a estar en el día del Señor. Mientras acá, hermano amado, está el día del Señor arrancando, nosotros arrancamos las fiestas de las bodas del Cordero con Jesucristo, que vino a buscar a la iglesia amada que se consagró y que buscó de su presencia. Yo quiero que lo note, por favor. Es importantísimo que usted entienda el capítulo 2 de Joel, porque ese mismo capítulo es el que usa Pedro para evangelizar en el primer gran mensaje del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2. Él dice, señores, estos no están borrachos en el día de Pentecostés. Y comienza a decirles el apóstol Pedro por revelación de la palabra, mi amado hermano, que los acontecimientos tremendos que se vienen sobre la faz de la tierra son tan poderosos que solamente las personas que no tengan revelación de parte de Dios no entenderán lo que está sucediendo. Mira lo que dice Pedro en el segundo capítulo, en el segunda de Pedro, perdón, capítulo 3, versículo 10, él dice, pero el día del Señor, apareció otra vez el día del Señor. Pero el día del Señor, así que por favor quiero que lo noten. Yo sé que usted está apuntando, para aquellos que apuntan, hermano amado, y anotan. El día del Señor no es la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Nosotros estamos esperando que baje del cielo Jesús, el resucitado, para que nos libre del día del Señor. Porque el día del Señor, versículo 10, hermano amado, de Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo le he enseñado en el capítulo 4 de Tesalonicenses 1, el capítulo 5, que nosotros no somos de los hijos del Señor que nos encontrará como ladrón en la noche. A nosotros que somos de la luz y no de la noche, decía yo en el mensaje pasado. A nosotros que estamos esperando que aparezca el amado, no nos acontecerá, les enseñaba yo lo que este pasaje enseña, que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Así que este pasaje está hablando de la venida del Señor a hacer juicios sobre la faz de la tierra. Ahora a ellos dice, les vendrá esa venida como ladrón en la noche. ¿Se recuerdan? La Biblia dice, cuando digan paz y seguridad. ¿Por qué cuando digan paz y seguridad? Ese hombre de pecado que habla Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ese hombre, hermano amado, engendro de las tinieblas, que va a querer hacerse Dios él, ese hombre va a traer paz sobre la faz de la tierra. Nadie, oiga, los países ya están convulsionados, no saben qué hacer con la economía,
no saben qué hacer con sus pueblos, no saben qué hacer con un virus, hermano amado, horrible que nos está atacando, pero en el futuro el mundo verá una solución por un hombre que la Biblia le llama con claridad en ese versículo que hemos leído, ¿verdad que sí? Es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que traerá paz a los hombres, pero que cuando llegue a su clímax, ese gobierno, ¿verdad que sí? Mundial que se va a levantar, él va a decir, señores, momento, yo soy Dios. Yo me siento en el trono de Dios y todo aquel, oiga, todo aquel que esté ahí, dice acá, verá cómo este ser se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando eso acontece, cuando eso pasa, mi amado hermano, la escritura dice con claridad acá en Pedro, que en ese momento llega el día del Señor sobre la faz de la tierra. Y la Biblia dice, oiga esto, en el cual, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Yo no sé si usted ha escuchado en este tiempo que la gente está escuchando sonidos en los cielos. Los científicos han dicho y han explicado qué es lo que está pasando en el cosmos. Pero nosotros sabemos, hermano amado, que más allá del principio científico, que lo creemos, claro que sí, no vamos a negar de la ciencia, pero más allá de ello sabemos que las lunas rojas son señales que están en la palabra del Señor. Sabemos que los sonidos acá lo dice, que los sonidos en los cielos son señales de parte de Dios. Y las señales, dice acá, oiga, los cielos pasarán con grande estruendo, habrá ruido, para que me entiendan los cielos. Y dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Mucha gente se toma de este pasaje para creer en el fin del mundo ya. Pero yo le tengo malas noticias. Mínimo, si el Señor viniera esta noche, tendrían que pasar 7 años de tribulación y 1000 años de gobierno milenial de Cristo al regresar Él al 7º año de la 70ª semana de Daniel. Así que vamos, tómelo con calma. Ojalá que el Señor venga esta noche, ¿verdad que sí? Y se lleve a su iglesia, mi amado hermano, y se lleve a su pueblo como lo estamos esperando. Pero nosotros no estamos esperando, hermano amado, el día del Señor, porque el día del Señor, dice la palabra, es un día de juicio. Ahora, termino con el versículo que estoy leyendo, porque dice la Escritura, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, escuche, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales morará la justicia. Así que a la final no hay un fin del mundo, como mucha gente lo entiende, destrucción total de esta tierra. La realidad es que el capítulo precioso de Segunda de Pedro nos da revelación de que se viene un juicio que la Biblia le llama una vez más el día del Señor, que terminará, hermano amado, con los elementos de la tierra ardiendo, siendo deshecha, hermano amado, las obras que en ellas hay en la tierra siendo quemadas. Pero al final, ese texto que acabo de leer es tremendamente profundo. La Escritura dice con claridad que la tierra, oiga eso, que la tierra tiene promesas. Versículo 13 estoy leyendo. La tierra tiene promesas de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia de Dios. Así que yo le invito esta preciosa noche a seguir esperando la venida del Señor.
Pero lo invito a que entienda con claridad que no será un día de juicio para usted. La venida del Señor será un día de gloria, de bendición. Será un día donde el Señor lo sacará, como la palabra del Señor le está diciendo acá, del día malo que viene sobre la faz de la tierra. Lo sacará del tiempo difícil que viene sobre la faz de la tierra. Pero no se asuste, todavía no es el fin del mundo. El mundo no se acabará. El mundo, mi amado hermano, será gobernado por Jesucristo por 1000 años, después de 7 años de gran tribulación. Y después de ello la tierra será purificada por fuego, y entonces la Biblia dice que habrán cielos nuevos y tierras nuevas donde la paz del Señor habitará sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Claro, yo lo sé. Parece esto, ¿verdad que sí? Tremendo, imposible a la mente humana comprender y entender. Claro que sí. Esto se cree por fe. Como usted creyó en Jesucristo por fe, como usted creyó en el Señor cuando se le reveló a su vida, aunque todos los demás no hayan creído, tú has creído que Jesucristo es Rey y Señor y es Salvador de todos nosotros. Yo quiero finalizar en esta noche diciéndole que es importantísimo que nosotros entendamos estos pasajes, porque eso nos dará la seguridad de que Dios, hermano amado, que está en control de nuestra vida, nos guardará. Hay mucha gente que ya no cree en la venida del Señor y están confundidos, confunden el día del Señor con la venida en secreto a buscar a su iglesia. Pero yo quiero afirmar su fe en este día. El apóstol Pablo escribió esta carta segunda a Tesalónica para que nadie conturbara a este pueblo, para que nadie, mi amado hermano, lo sacara de la comodidad de saber que tenía revelación de parte de Dios. La iglesia de este tiempo es una iglesia, mi amado hermano, que definitivamente la clave está en la revelación que usted tenga. La clave va a estar en la palabra que usted entienda en la Escritura. La clave va a estar en no estar ni siquiera pensando que los acontecimientos de esta pandemia ya son la gran tribulación o son el día del Señor y que usted, wow, se ha quedado de repente a la gran tribulación. Vaya a ese pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y gócese. Yo cuando lo leí este día mientras meditaba la palabra, yo decía, wow, yo estoy esperando desde los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Yo sé que usted de repente ha tenido mucha ansiedad en este tiempo. Yo sé que de repente usted ha estado pasando momentos difíciles, ¿verdad? Que sí, el mundo está pasando, oiga, un caos terrible. No se sabe qué va a acontecer con las naciones de la tierra, pero yo sí sé qué va a acontecer con la iglesia. La Biblia dice con claridad, yo no he visto ningún justo desamparado, yo no he visto un hijo de Dios mendigando pan, porque oiga, Dios que nos librará de este día malo, también nos librará de este tiempo difícil que nos ha hecho vivir, porque definitivamente es el Señor el que está en control de todo, y Él nos dará la seguridad de que, oiga, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, somos del Señor y seremos transformados y seremos llevados de esta tierra a las bodas gloriosas del Señor en ese tercer cielo, en esa ciudad, la Nueva Jerusalén, y estaremos, cuando estudiemos Apocalipsis lo vamos a ver, estaremos en algo que la Biblia le llama la cena de las bodas del Cordero. Mientras acá hay un terrible juicio de parte de Dios, usted se está gozando para después al séptimo año, cuando Cristo baja, mi amado hermano, ya no como sumo sacerdote ni como esposo, baja como Rey de reyes y Señor de señores, y la iglesia con él, y comencemos un tiempo glorioso llamado en la palabra el reinado eterno del Hijo, el reinado del Mesías, hermano amado, que nos va a llevar a una tremenda bendición que es gozar desde la tierra. Por eso
Muchos teólogos a veces han criticado que la iglesia es escapista, que la iglesia siempre se está yendo. Y la verdad que en alguna razón, en algo de razón tiene. La iglesia, oiga, su morada no va a ser en el tercer cielo. La iglesia, su morada va a ser en la Nueva Jerusalén. ¿Y sabe lo que sucede en esa Nueva Jerusalén en el 7º año, cuando el Señor viene? La Biblia dice que esa Nueva Jerusalén bajará del cielo y bajará a la tierra. Oiga, qué glorioso. Bajará a la tierra, pero no se posará en la tierra. Será como un satélite que usted podrá ver, y desde ahí saldremos hacia las naciones de la tierra, y las naciones de la tierra irán a la adoración a Dios en la Nueva Jerusalén. Yo sé que es demasiado de repente lo que estoy diciendo. Eso lo veremos en Apocalipsis. Pero Dios quiera este día, que el día del Señor no traiga turbación a su corazón, sino que tenga bien claro que el día del Señor es para el mundo y para Israel. Para el Israel de Dios, que es judío gentil, lo que viene es un tiempo de fiestas, es un tiempo de gloria en la presencia del Señor.